Queridos hermanos, buenos días. Estrenamos semana décima del tiempo ordinario y aquí en Madrid o en otras comunidades también fases, la 2 o la 3, dependiendo de donde nos encontremos. Pero para nuestro aprovechamiento espiritual no necesitamos que el gobierno nos marque ninguna fase, sino que es ponernos manos a la obra delante de la Escritura y escuchar la palabra de Dios. Hoy retomamos, fijaos, el libro de los Reyes, que lo dejamos en la semana cuarta del tiempo ordinario, hace ya bastante tiempo. El libro de los Reyes, que en este primer libro se nos trata en el contexto de la sucesión davídica, es decir, había un problema en ese reino de Salomón entre las tribus del norte, lo que era Judá y Benjamín. En ese contexto de conflicto por ese reino, aparece un personaje que se llama Ahab. Ahab, el rey, casado con Jezabel, que era una pagana, por así decir, que incluye en la política o en la religión de la época el culto a Baal, porque ella cree que Baal va a solucionar el problema de la sequía que anuncia Elías. El profeta Elías está en escena y ante la infidelidad el Señor le dice que profetice unos años en el que no caerá rocío ni lluvia, porque Él lo manda. Es decir, dentro de para entender un poco la alianza que quiere el Dios con su pueblo, hay, por así decir, un principio de retribución, es decir, la fidelidad se bendice, la infidelidad se castiga, por así decir. ¿Qué ocurre? Pues que Dios utiliza la sequía como, entre comillas, un castigo divino para forzar la conversión de los hombres. Es decir, es como una corrección de un padre para que el pueblo se dé cuenta de su infidelidad y se convierta a ese verdadero Dios. Un poco también para evitar la seducción de los falsos dioses a los que muchas veces se encomiendan. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, en este tiempo del libro de los Reyes, y hubiese pasado lo que nos está pasando a nosotros, lo podríamos entender o dar una explicación de esta manera. Elías es el garante de la ley de Moisés, la pureza de la ley. Jezabel es la antítesis. El pecado de Ahab, el pecado del pueblo, por así decir, tiene que convertirse haciendo un examen en la situación de lo que está pasando. Y la sequía enviada por Dios, en ese momento anunciado por los profetas, es lo que tiene que hacer reflexionar. Que nosotros lo podemos también llevar a nuestro momento actual. Deberíamos de reflexionar sobre todo lo que nos está pasando para ver de qué manera nos fiamos de Dios en la dificultad. Porque nos hemos hecho tantos diosecillos que vemos que no nos han solucionado absolutamente nada. De hecho, el profeta tiene que esconderse porque va a tener problemas con esta cuestión de anunciar la sequía ante la dificultad del pueblo. De hecho, si vemos el Salmo 120 de hoy de la liturgia, dice: nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Pues el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Es como Elías, el Señor le manda que se retire al torrente Carit, allí junto al Jordán, y un cuervo le servirá. Dice, un cuervo le servirá. A los que se fían del Señor no les falta de nada. Diría San Juan Crisóstomo al respecto, dice: la providencia de Dios protege cada uno de nuestros pasos. Pero eso tenemos que tener la seguridad. Esa providencia se ha hecho visible y tangible en Jesús de Nazaret, que para nosotros es el pastor y el guardián de nuestras almas, dice la primera carta del apóstol San Pedro que vimos. Dice: caminando de su mano no hay miedo de perderse ni resbalar en el camino. Esta providencia paternal de Dios y de Cristo no quita para que vivamos vigilantes
y no descuidemos de poner todos los medios a nuestro alcance para defendernos del mal, como dice esta carta del apóstol San Pedro. Estad alerta y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda rondando como león rugiente y busca a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, considerando que los mismos padecimientos soportan vuestros hermanos dispersos por el mundo. No estamos solos, estamos con Cristo, pero todos esos padecimientos los tenemos que vivir estando alerta, velando, porque el diablo nunca para, está ahí como león rugiente, buscando a quien devorar. Con lo cual, si leemos el Salmo 120, dice en el segundo verso: no permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. Porque el Señor guarda nuestra sombra, está siempre con nosotros. Elías no temió, pudo ser cauto, prudente, se fió del Señor, perseguido, pero se fía de la promesa de Dios, como tenemos que fiarnos nosotros, desde la perspectiva del Señor, no la nuestra. ¿Qué cuál es? Pues fijaos lo maravilloso del texto de hoy, ¿no? Del Evangelio, que no es ni más ni menos que las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo es, por así decir, el primer discurso grande del Señor. Es, por así decir, la columna vertebral de todo el mensaje cristiano. Si no entendemos las bienaventuranzas, si no las rezamos, si no las leemos, si no las meditamos, no estamos entendiendo nada. ¿De qué manera Dios humaniza ese mensaje divino, humaniza al hombre y le hace ver cambiar la mirada, no como hombre, con esquemas de hombre, sino con la mirada de Dios? Y pone en las realidades humanas que puedan ser de desgracia, de adversidad, el punto de partida para la dicha en Dios. Fijaos, le da la vuelta, nos da la vuelta. Nos recuerda el discurso de Nicodemo con Cristo. Tenemos que nacer de nuevo y entender que esa bienaventuranza, o esa dicha nuestra, comienza cuando nosotros empezamos a partir de nuestra desgracia como un trampolín para sentirnos amados de Dios. Fijaos que las bienaventuranzas aparecen la primera: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es. El punto de partida es la humildad. Desde la humildad, el orgullo nos impide acercarnos a Dios. Vivimos vacíos de Dios. Y lo pone ya en un presente continuo, porque de ellos es el reino ya. O sea, después ya vienen los que lloran, que serán consolados, los sufridos, que heredarán la tierra, los que tienen hambre y sed de justicia, que quedarán saciados, los misericordiosos alcanzarán, son promesas, los limpios de corazón verán a Dios, y los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios. Y al final, los que son perseguidos por causa de la justicia, es decir, se han humillado delante de Dios y buscan esa justicia divina, también en el presente de ellos es el reino de los cielos. Es como un núcleo, un paréntesis donde está toda la bienaventuranza. Desde la humildad al final se recoge todo en esa humildad, en esa aceptación del plan de Dios, de esa justicia divina. Hablar de las bienaventuranzas podríamos estar horas, años hablando de ellas, ¿no? No en vano, aquí en la parroquia estamos haciendo unas catequesis sobre las bienaventuranzas. Pero yo hoy quería leeros, si el tiempo nos da, un sermón o parte de un sermón de Isaac de Estella, un monje maravilloso con unos escritos preciosos, en el que él, en una homilía en la fiesta de todos los santos, se pregunta o nos pregunta: ¿quieres ser feliz? Y dice: todos los hombres, sin excepción, desean la felicidad, la dicha, pero referente a ella tienen ideas muy distintas. Para uno está en la voluptuosidad de los sentidos y la suavidad de la vida, para otro en la virtud, para otro en el conocimiento de la verdad. Por eso, el que enseña a todos los hombres comienza por enderezar a los que se extravían, dirige a los que se encuentran en camino y acoge a los que llaman a su puerta. Aquel que es el camino
la verdad y la vida, endereza, dirige, acoge y comienza por esta palabra: dichosos los pobres de espíritu. La falsa sabiduría de este mundo, prosigue Isaac de Estella, que es auténtica locura, pronuncia sin comprender lo que afirma. Declara dichosa la raza extranjera cuya diestra jura en falso, cuya boca dice falsedades, porque sus silos están repletos, sus rebaños se multiplican y sus bueyes vienen cargados. Pero todas sus riquezas son inseguras, su paz no es paz, su gozo estúpido. Por el contrario, la sabiduría de Dios, el Hijo por naturaleza, la mano derecha del Padre, la boca que dice la verdad, proclama que son dichosos los pobres, destinados a ser reyes, reyes del reino eterno. Para decir, buscáis la dicha y no está donde la buscáis, corréis pero fuera del camino. Aquí tenéis el camino que conduce a la felicidad. La pobreza voluntaria por mi causa, este es el camino. El reino de los cielos en mí está la dicha. Corréis mucho pero mal. Cuanto más rápido vais, más os alejáis del término. No temamos, hermanos. Somos pobres. Escuchemos al pobre recomendar a los pobres la pobreza. Podemos creerle, pues lo ha experimentado. Nació pobre, vivió pobre, murió pobre, no quiso enriquecerse y sí aceptó morir. Creamos, pues, a la verdad que nos indica el camino hacia la vida, el arduo camino que nos lleva a la vida eterna. El camino es estrecho, pero nos conduce a la vida. Pues, queridos hermanos, bastaría hoy esa primera bienaventuranza, los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si lo acompañamos con el himno de los filipenses para ver cómo Cristo no despreció su condición divina, o sea, despreciando la condición divina, se hizo un esclavo por nosotros, podríamos empezar a entender esa columna vertebral del Evangelio para entender el mensaje de Cristo y vivir en la fidelidad a Dios. Pensad que Él no nos va a abandonar nunca. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Pues que el Señor os bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y permanezca siempre con vosotros.